Hola, hola, hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. Yo soy y estoy súper emocionado /diagonal de compartir algo que créanme los va a dejar boquiabiertos. Hoy nos sumergimos en el fascinante mundo del espectáculo turco y más precisamente en una historia de amor que ha cautivado a millones, una historia llena de drama, pasión y por supuesto sorpresas. Hoy vamos a hablar de Burak Özçivit y Neslihan Atagül, dos de las estrellas más brillantes de Turquía, y de su relación, que es mucho más compleja y fascinante de lo que se ve a simple vista. Vamos a explorar sus inicios, su ascenso meteórico a la fama, los rumores, las declaraciones, la química innegable, las expectativas de los fans, las parejas reales, la verdadera naturaleza de su relación, y por supuesto, el gran secreto, la gran bomba, la sorpresa épica. Así que si les gustan los chismecitos jugosos, las historias de amor apasionadas, el glamour del mundo de las telenovelas, los secretos mejor guardados de las celebridades y los análisis profundos sobre relaciones mediáticas, este vídeo es para ustedes. Les prometo que no se van a aburrir. Pero antes de que comencemos a desentrañar este misterio, y para que no se pierdan ningún detalle de futuras historias y novedades del mundo del espectáculo, les pido que se suscriban al canal. No olviden activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba un vídeo nuevo. Así no se perderán nada de nada. Y ahora sí, sin más preámbulos, comencemos. Burak Özçivit y Neslihan Atagül. ¿Quién no conoce a estos nombres? Son como el Brad Pitt y Angelina Jolie turcos, o quizás incluso más grandes en términos de impacto cultural y popularidad en ciertas regiones. Ambos han construido carreras sólidas y exitosas en la industria del entretenimiento turca, y han logrado trascender las fronteras de su país, ganándose el corazón de fans en todo el mundo. Pero, ¿cómo comenzó esta historia? ¿Cómo dos jóvenes talentosos llegaron a ser íconos internacionales y a generar tantas expectativas en torno a su relación? *** Los inicios, forjando el camino a la fama ***. Para entender la magnitud de lo que sucedió entre Burak y Neslihan, es crucial conocer sus orígenes y el camino que recorrieron para llegar a la cima. Ambos desde sus primeros pasos demostraron un talento innato y una determinación que los impulsó a perseguir sus sueños en un mundo tan competitivo como el del entretenimiento. *** Burak Özçivit, del modelaje a la actuación, una belleza en ascenso ***. Burak Özçivit, el hombre de la sonrisa cautivadora y la mirada penetrante que derrite corazones, saltó a la fama en 2006 como modelo. Sí, amigos, antes de ser el galán que todos conocemos, Burak desfilaba en pasarelas y posaba para revistas. Su belleza es innegable y rápidamente llamó la atención de los productores de televisión. Su físico, su carisma y su porte elegante lo convirtieron en un rostro cotizado en el mundo de la moda. Su paso por el modelaje fue un trampolín para su carrera actoral. Le abrió las puertas a la industria, le permitió familiarizarse con el mundo del espectáculo y le proporcionó una exposición mediática que fue fundamental para su posterior éxito. Su gran oportunidad llegó en la serie Exi 18, un drama juvenil que le dio su primer papel importante. Sin embargo, fue con MYZYL, o El siglo magnífico, donde realmente despegó su carrera y se convirtió en una estrella. En El siglo magnífico, Burak interpretó a Malkoğlu Bey, un personaje emblemático, un guerrero valiente y leal al sultán. Su interpretación fue impecable. Logró capturar la esencia del personaje, combinando fuerza, nobleza y un aura de misterio que lo convirtió en uno de los personajes más queridos de la serie. El impacto de Bali Bey en el público fue tal que catapultó a Burak a la fama internacional. Se convirtió en un ícono de la televisión turca, un símbolo de masculinidad, elegancia y sofisticación. A partir de ese momento, las propuestas llovieron, y Burak se consolidó como una de las estrellas más importantes y cotizadas de la industria turca. *** Neslihan Atagül, una estrella desde la adolescencia, un talento forjado ***. Por otro lado, tenemos a Neslihan Atagül, una actriz con una belleza etérea y un talento impresionante. Neslihan comenzó su carrera siendo muy joven, con solo 14 años. Su debut en la serie Yaprak Dökümü, un drama familiar que se convirtió en un fenómeno en Turquía, ya prometía mucho. A pesar de su corta edad, Neslihan demostró una madurez actoral sorprendente y una capacidad para conectar con el público que la distinguieron del resto. A lo largo de los años, Neslihan fue perfeccionando su técnica y demostrando su versatilidad en una variedad de papeles.
Fue con Fatih Arbilge, una adaptación de la novela homónima, donde realmente se consolidó como una estrella. En esta serie interpretó a Neriman, una joven que debe elegir entre sus raíces y un futuro incierto. La interpretación de Neslihan fue aclamada por la crítica y el público, y le valió el reconocimiento y el cariño de sus fans. La joven actriz, que había comenzado su carrera siendo casi una niña, se había convertido en una mujer talentosa y carismática, capaz de transmitir emociones complejas y de encarnar a personajes diversos con una naturalidad asombrosa. Ya en ese momento, Neslihan era considerada una de las actrices más prometedoras de su generación. *** El encuentro Karasevda y la explosión de la química ***. Pero el destino, caprichoso como siempre, tenía preparado un encuentro que cambiaría para siempre las carreras de ambos actores y, sobre todo, la percepción del público sobre ellos. Este encuentro se produjo en la serie Karasevda, o Amor Eterno, la serie que los catapultó a la fama internacional. ***Karasevda, un fenómeno mundial ***. Karasevda no fue solo una serie de televisión, fue un fenómeno cultural que traspasó las fronteras de Turquía y conquistó los corazones de millones de personas en todo el mundo. La historia de amor entre Kemal y Nihan, una pareja que enfrenta obstáculos insuperables para estar juntos, resonó en el público por su intensidad, su dramatismo y su romanticismo. La serie aborda temas universales como el amor, la ambición, la venganza, la lucha de clases y la importancia de la familia. Sus personajes son complejos y bien desarrollados, y la trama, llena de giros inesperados y emociones fuertes, mantiene al espectador enganchado desde el primer episodio. El éxito de Karasevda fue tal que llevó a Burak y Neslihan a ser conocidos y admirados en países tan diversos como España, Latinoamérica, Oriente Medio, Rusia y muchos más. Se convirtieron en embajadores de la cultura turca y en íconos de la televisión internacional. ***** La chispa, química innegable, una conexión genuina ****. La clave del éxito de Karasevda fue sin duda, la química entre Burak Özçivit y Neslihan Atagul. Formaron una pareja que traspasó la pantalla, generando una conexión genuina que emocionó a millones. La forma en que se miraban, la forma en que se tocaban, la forma en que se comunicaban con miradas y gestos, todo parecía indicar que entre ellos había algo más que una simple relación profesional. La química entre ellos era innegable. Se complementaban a la perfección, y sus interpretaciones eran tan creíbles que el público se enamoró de su historia de amor. La serie se convirtió en un fenómeno mundial, en un referente del género romántico. La pasión, el sufrimiento, la alegría y la esperanza que transmitían sus personajes tocaban las fibras más sensibles del corazón humano. La química entre Burak y Neslihan no era solo un elemento más de la serie, era el motor que impulsaba la trama, el ingrediente secreto que hacía que Karasevda fuera tan especial. La serie fue un éxito precisamente porque el público creía en su amor, en su conexión, en su historia. ****, los rumores, la prensa rosa y las expectativas de los fans ****. Como era de esperar, el éxito de Karasevda y la evidente química entre Burak y Neslihan generaron una avalancha de rumores y especulaciones sobre una posible relación sentimental fuera de la pantalla. La prensa rosa turca, conocida por su afán de escudriñar la vida privada de las celebridades, se encargó de alimentar estos rumores y de generar expectativas en el público. ****, la prensa rosa, alimentando la pasión de los fans ****. Los medios de comunicación turcos, siempre atentos a las novedades del mundo del espectáculo, no tardaron en hacerse eco de la química entre Burak y Neslihan. Publicaron artículos, reportajes y fotografías que sugerían la existencia de una relación amorosa. Las miradas cómplices, las declaraciones ambiguas, las fotos juntos en eventos sociales, las supuestas citas secretas, todo parecía indicar que entre ellos había algo más que una simple amistad profesional. La prensa rosa, en su afán de vender, exageraba y distorsionaba la realidad, pero también reflejaba el sentir del público. Los fans de Karasevda, enamorados de la historia de amor entre Kemal y Nihan, soñaban con que ese amor traspasara la pantalla y se hiciera realidad en la vida real. La prensa alimentaba esos sueños y creaba un ambiente de expectativa y de morbo. ****, las redes sociales, un caldo de cultivo para las teorías ****. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de teorías y especulaciones. Los fans de Burak y Neslihan crearon perfiles dedicados a la pareja,
compartieron fotos y vídeos que intentaban demostrar la existencia de una relación amorosa, y debatieron acaloradamente sobre cada detalle que pudiera confirmar sus sospechas. Las redes sociales fueron un termómetro de la popularidad de la pareja. Los comentarios, los likes, las comparticiones y las reacciones de los usuarios eran un reflejo del entusiasmo y de la fascinación que sentían por Burak y Neslihan. Las redes sociales fueron el lugar donde los fans expresaron su amor y su apoyo a la pareja, y donde se generaron las mayores expectativas sobre su posible relación. Las declaraciones, entre la prudencia y la ambigüedad. En medio de toda esta vorágine mediática, tanto Burak como Neslihan se mostraron cautelosos al hablar sobre su relación. Evitaban responder preguntas comprometedoras, y siempre mantenían una postura profesional. Sus respuestas eran medidas y ambiguas, y dejaban en el aire la duda sobre la naturaleza de su relación. En varias entrevistas afirmaron que eran amigos, que se llevaban muy bien, y que la química que se veía en pantalla era el resultado de un trabajo profesional y dedicado. Sin embargo, sus fans, enamorados de la química entre ellos, no dejaban de soñar con la posibilidad de que su amor traspasara la pantalla. Sus declaraciones, aunque evasivas, no lograron desmentir por completo los rumores, y la duda siempre quedó flotando en el aire. La gran sorpresa, el secreto revelado. Y aquí es donde entra la sorpresa épica. La verdad, el secreto mejor guardado, la bomba que cambiará la forma en que vemos esta historia. Resulta que aunque la química entre Burak Özçivit y Neslihan Atagül era innegable y la conexión que tenían en pantalla era palpable, la realidad era muy diferente. Burak y Neslihan, en el momento de la filmación de Kara Sevda, ambos estaban comprometidos con otras personas. La verdad, compromisos fuera de la pantalla. Durante la filmación de Kara Sevda, Burak Özçivit mantenía una relación sentimental con Ceylan Kapa, una conocida socialité turca. Ceylan era una mujer muy popular en Turquía, y su relación con Burak era conocida por todos. Neslihan Atagül, por su parte, estaba en una relación con Kadir Doğulu, también actor, con quien se casaría más tarde. Esta realidad, a pesar de las especulaciones de la prensa y de los anhelos de los fanáticos, fue un factor determinante en la naturaleza de la relación entre Burak y Neslihan. Ambos actores, respetuosos con sus parejas, mantuvieron una postura profesional y no permitieron que los rumores interfirieran en su trabajo o en sus vidas personales. El profesionalismo, priorizando las relaciones personales. La decisión de Burak y Neslihan de mantener una relación profesional, a pesar de la intensidad de la química que existía entre ellos, demuestra su profesionalismo y su madurez. Priorizaron sus relaciones personales y respetaron los compromisos que tenían en ese momento. A pesar de la presión mediática y de las expectativas de sus fans, no permitieron que los rumores interfirieran en sus vidas. Esta actitud fue fundamental para que Kara Sevda fuera un éxito. El público, a pesar de desear que la relación entre Kemal y Nihan trascendiera la pantalla, respetó la decisión de los actores y valoró su profesionalismo. La serie se convirtió en un éxito, no solo por la química entre los protagonistas, sino también por el respeto y la admiración que se profesaban. Después de Kara Sevda, nuevos caminos, mismos sentimientos. Después del éxito de Kara Sevda, tanto Burak como Neslihan continuaron con sus vidas personales y profesionales. Sus caminos se separaron, pero la amistad y el cariño entre ellos permanecieron intactos. Nuevas vidas, nuevas parejas. Burak Özçivit se casó con Fariye Evcen, otra actriz turca, con quien formó una familia y tuvo 2 hijos. Fariye es una mujer talentosa y carismática, y su relación con Burak es una de las más sólidas y admiradas en el mundo del espectáculo turco. Su matrimonio fue un evento muy esperado y celebrado por sus fans. Neslihan Atagül, por su parte, se casó con Kadir Doğulu, también actor. Kadir es un hombre talentoso y comprometido con su trabajo, y su relación con Neslihan es un ejemplo de amor y respeto mutuo. Ambos han construido una vida juntos y han demostrado que el amor puede superar cualquier obstáculo. La reacción de los fans, de la decepción a la aceptación. La noticia de las bodas de Burak y Fariye, y de Neslihan y Kadir, fue un gran golpe para muchos fans que soñaban con verlos juntos. Sin embargo, el tiempo cura las heridas y los fans de ambas parejas, ahora,
los adoran y respetan a ambos matrimonios. Los fans con el tiempo entendieron y aceptaron la realidad. Reconocieron la importancia de respetar las decisiones de los actores y de valorar su profesionalismo. La mayoría de los fans de Kara Sevda se alegraron por la felicidad de Burak y Neslihan, y les desearon lo mejor en sus nuevas vidas. *** La verdadera bomba, una amistad duradera ***. Pero aquí no termina la historia. La verdadera sorpresa a la bomba es que a pesar de no haber sido pareja en la vida real, la amistad y el cariño entre Burak y Neslihan permanecen hasta el día de hoy. Una amistad inquebrantable ***. A pesar de los rumores y las especulaciones, Burak y Neslihan siempre han mantenido una relación de amistad y respeto mutuo. Se apoyan mutuamente en sus proyectos profesionales y se han mantenido en contacto a lo largo de los años. Su amistad es un testimonio de su madurez y de su profesionalismo. El respeto mutuo, un pilar fundamental ***. El respeto mutuo es un pilar fundamental en la relación entre Burak y Neslihan. Se admiran y se respetan como profesionales y como personas. Se valoran mutuamente y saben que su amistad es importante para ambos. Su respeto mutuo es un ejemplo para todos. Kara Sevda en el corazón de los fans, un legado perdurable ***. La amistad entre Burak y Neslihan es un claro ejemplo de cómo se puede construir una relación sólida y duradera en el mundo del espectáculo, basada en el respeto y la admiración mutua. Y es que a pesar de los rumores y las especulaciones, ellos siempre han mantenido una postura profesional y han priorizado el bienestar de sus parejas. La magia de Kara Sevda sigue vigente en el corazón de sus fans. La serie sigue siendo un éxito en todo el mundo y la química entre Burak y Neslihan sigue emocionando a millones de personas. Su legado perdura en el tiempo y su amistad es un testimonio de su profesionalismo y de su talento. Conclusión. Reflexiones finales ***. Y ahora, ¿podemos concluir de esta apasionante historia? 1. La química es innegable, pero el amor no siempre es el destino ***. La química entre Burak Özçivit y Neslihan Atagül es innegable, y juntos crearon una de las parejas más icónicas de la televisión turca. Su conexión traspasó la pantalla y emocionó a millones de personas. Sin embargo, la vida real no siempre replica las historias de ficción, y el amor romántico no siempre es el destino. 2. Profesionalismo y respeto. Los pilares del éxito ***. El profesionalismo y el respeto son valores fundamentales en el mundo del espectáculo, y ellos supieron mantenerlos a pesar de la presión mediática y de las expectativas de sus fans. Priorizaron sus compromisos personales y mantuvieron una postura profesional, lo que les permitió alcanzar el éxito y mantener una relación de amistad duradera. 3. El amor en todas sus formas. Un sentimiento poderoso El amor, en todas sus formas, es un sentimiento poderoso que puede trascender la pantalla y perdurar en el tiempo. El amor entre Burak y Neslihan, aunque no fue un amor romántico, se manifestó en una amistad sólida y duradera que ha enriquecido sus vidas y ha dejado una huella imborrable en el corazón de sus fans. 4. Las expectativas vs la realidad La historia de Burak y Neslihan nos enseña que las expectativas creadas por el público y los medios de comunicación no siempre se corresponden con la realidad. Es importante recordar que las vidas de las celebridades son complejas y que sus decisiones deben ser respetadas. 5. El poder de la amistad La amistad entre Burak y Neslihan demuestra que es posible mantener una relación de respeto y admiración mutua, a pesar de las circunstancias y de las expectativas de los demás. Su amistad es un ejemplo de madurez y de profesionalismo, y un testimonio de que el amor, en sus múltiples formas, puede ser duradero y valioso. Espero que les haya gustado este vídeo, que hayan disfrutado de esta historia llena de amor, drama, secretos y sorpresas. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Conocían esta historia? ¿Eran de los que soñaban con ver a Burak y Neslihan juntos? ¿Qué les parece la verdadera naturaleza de su relación? ¿Qué aprendieron de esta historia? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Sus opiniones son muy importantes para mí. Y ya saben, si les gustó este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho.
Así no se perderán ninguna de las próximas historias que les tengo preparadas. Activen la campanita de notificaciones para estar al tanto de todos los nuevos vídeos. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.